Bueno, el presidente de la Federación de Comerciantes, Iván de Jesús García, pues siempre es una persona habitual aquí porque para un poco, si usted quiere medir cómo va la situación de la economía, yo creo que más que la economía, la gente que más sabe cómo anda el país en todo el sentido de la palabra son los comerciantes, porque en el caso de los colmaderos, ahí se da cuenta de cuál está enfermo, es el vecino, el muchacho, el que estudia y de todo, porque el colmadero no solamente es para vender y para fiarle a la gente, sino que también ahí va que préstame tanto porque se me enfermó un muchacho, préstame tanto para mandar al muchacho. O sea que el comerciante mide la temperatura del país día a día. Saludos, don Iván, y bienvenido al espacio. Bueno, para mí es un honor estar compartiendo esta hora ante el país, porque su programa, usted sabe que es un toque de queda. Cada vez que Héctor Herrera Cabral tiene un entrevistado, es primera plana en los periódicos y es tendencia en las redes sociales. Bueno, Así que el honor es mío. el tema es que eso es por los invitados, no por mí, porque son de calidad. Bueno, me imagino que ustedes obviamente tuvieron una participación como comercio, tuvieron una participación importante en el comportamiento de la economía, en el crecimiento de la economía del pasado año, que con respecto, por supuesto, a la caída en el 2020 de 6.7, crece 12.3 en el 2021, pero bueno, con respecto a la prepandemia, 4.7, 4.6 por ahí, casi el potencial de la economía, y en ustedes se consuman todas las transacciones y las actividades económicas. ¿Cómo ve ese comportamiento y cuál fue el papel desempeñado por ustedes? Bueno, como usted es economista y maneja bien los números, usted habló de una caída de casi un 7% en el 2020, un crecimiento en el 2019 de 4.7, que es un 5. Entonces, cuando tenemos un 12.4, sería la sumatoria de recuperar ese menos 7, Claro, ese menos 7 que se vuelva a 7 más los otros 5 puntos, así entonces es. da exactamente 12.4. Y el comercio obviamente tuvo un papel estelar en este crecimiento económico de la República Dominicana, porque normalmente nuestro sector es el sector que mantiene un crecimiento estable en la economía en la República Dominicana. Muchas veces que subió el oro, entonces vienen las exportaciones de oro y juegan un papel estelar. Sin embargo, en el 2021 y 2020, el papel estelar lo jugaron los dominicanos ausentes. Si la diáspora dominicana que vive en Estados Unidos y que vive en Europa, porque con los fondos, con los beneficios, con las ayudas que le entregaron los gobiernos europeos y el norteamericano, se volcaron y enviaron el doble de la cantidad de dinero que le enviaban a sus familiares. Es por esto que el crecimiento de las remesas de 5.000 a 10.200 millones de dólares fue la tabla de salvación también para nosotros como dominicanos. Aquí hay que rendirle un tributo especial a esa diáspora dominicana que reside tanto en Europa como en Estados Unidos, porque de verdad han sido los principales protagonistas en estos prácticamente 2 años que lleva esta crisis económica por el coronavirus. Entonces, Eso es de justicia, reconocerle eso. ¿sí ve? ¿Por qué? Porque ellos Creo que mandaron, la vez anterior usted dijo, bueno, los verdaderos protagonistas, los verdaderos gobernadores del Banco Central, la vez anterior que estuve aquí, son ellos en esta crisis que se presentó. correcto, fueron la tabla de salvación del gobernador del Banco Central. Entonces, pero nosotros como sector sentimos directamente estas remesas porque un porcentaje importante fue para alimentos y el otro porcentaje importante fue para el sector construcción, porque dinamizaron el sector construcción en la República Dominicana, que después de durar casi 3 meses cerrados,
cuando comenzaron a llegar esas remesas, al que le entraban $5,000, agarraba y mandaba 4,000 para acá, que les repararan su casita, que comenzaran otra casa nueva. Y es por esto el repunte importante que tuvo el sector construcción y obviamente el sector ferretero, porque somos nosotros los que le suplimos los materiales de construcción. Fue muy importante y el sector comercio, como siempre, aportó no su granito de arena, no un volteo de arena para que la economía de la República Dominicana, con la ayuda de los dominicanos ausentes, creciera en ese porcentaje de 12.4. Ahora, usted como economista también que lleva números, sabe que con una inflación de 8.5% de la canasta completa, entonces ese 12.4 cuando usted le resta 8.5, entonces hay solamente un 4% en términos reales. En términos reales, Sí. que le sobró a la gente en los bolsillos para poder sobrevivir durante el año 2021. Por lo cual nosotros entendemos que el Banco Central es cierto y es correcto que ha tomado muchas medidas para restringir lo que es la masa monetaria Vamos a en la hablar República Dominicana. antes de lo del Banco Central, adentrarnos un poco al tema de la inflación, porque usted dice en términos global, y de hecho si vemos en enero ya el reporte también, que la tendencia inflacionaria se mantiene en la economía. 1.1%. 1.1%, y si uno entiende que cada mes se podría comportar así, que Dios nos libre. Entonces, en términos de lo que come la gente, de los productos que come la gente en el día a día, ¿qué porcentaje de ese por ciento, valga la redundancia, de inflación, cuál fue el componente de lo que la gente come diario? Porque, bueno, cuando uno manda a un reportero a la calle, el asunto, el grito está al pecho. ¿Cómo influye en la comida de la gente eso? Bueno, mire, la canasta que el Banco Central calcula es una canasta muy amplia y que muchas veces los sectores más pobres quizás participan en la tercera parte de esa canasta básica que prepara el Banco Central. Ahora, nosotros siempre hablamos con justicia y siempre hablamos para que no nos puedan desmentir. A nivel de los productos agrícolas, la estabilidad de precios en el año 2021 se mantuvo. ¿Por qué? Porque usted va a los mercados y encuentra arroz a 23, 24 y 25 pesos la libra. Claro, hay arroz que están en marca, enfundado, hay otros que son vitaminados, que son más caros, pero estamos hablando de lo que consumen los más pobres. Entonces, estos productos, el arroz, el azúcar, las habichuelas pintas, la papa, el ajo, la cebolla y los vegetales, mantuvieron precios estables durante todo el año 2021. Ahora, nosotros esperamos que en el 2022 también se mantengan esa estabilidad en los precios. Es cierto que los productores de arroz se quejaron este mes, a inicio de mes, diciendo que sus costos de producción se han incrementado, pero el gobierno destinó 1.600 millones de pesos el año pasado para subsidiar lo que son los agroquímicos y los fertilizantes que ellos utilizan para su cosecha. Y que entiendo que el honorable presidente de la República va a hacer lo mismo durante este año 2022. Inclusive si hay que duplicar el subsidio directo a los productores, se tiene que hacer para que los bolsillos de los consumidores no se vean afectados por el incremento del arroz, que es el producto que más impacta en la canasta básica y es el producto más político a nivel de precios que tienen todos los productos que componen la canasta básica en la República Dominicana. Es decir que entonces ese incremento en lo que consume el día a día en los dominicanos, esa inflación no se sintió por la estabilidad de los rubros del sector agrícola,
porque lo que veo es gente en el día a día diciendo que todo está caro, o sea, parece que bueno, que entonces se parte de premisas que no son reales. No, no, no. La gente cuando ustedes los entrevistan en la calle, la gente habla con razón. ¿Por qué? Porque, ¿y los productos industrializados? Y la gente cuando va a comprar un galón de aceite, que costaba 325 pesos y ahora vale 650 pesos, no tiene que gritar, tiene que desesperarse. La gente cuando compra, que la gente entiende, no, que no es un producto básico, pero la gente compra cachú, la gente compra mayonesa, la gente compra salchichas, la gente compra pica pica. Sí, la gente compra muchísimos artículos que son industrializados, que realmente han duplicado los precios. Entonces, al duplicarse los precios de estos productos industrializados, de que la gente está al grito donde quiera. Pero por eso hablamos que a nivel del producto del campo, correcto, están estables, pero el arroz no se cocina solo. El arroz hay que echarle aceite y hay que echarle sazón también. Y esos precios prácticamente se duplicaron de todos esos Y productos. no se come vacío, entonces hay que comprar el pollo, que Sí, aunque un poco se estabilizó, sí, pero llegó un momento que estuvo muy alto y hay que comprar las carnes y la cosa y todo eso. Y entonces cuando se hace el conjunto, se siente, se ¿verdad? siente, ok, la gente está al grito. Hay un punto que es interesante, que uno entendería como que estaríamos hablando algo que no deberíamos de decir. Y es que incluso eh, la próxima semana vamos a solicitar una reunión con el director de Proconsumidor para establecer una campaña a nivel nacional de concientización a todos los micros y pequeños comerciantes dueños de colmados para explicarles cómo son los porcientos que se deben de calcular cuando usted compra un artículo. Porque muchas veces, por falta de conocimiento, hay gente que compra un artículo, por ejemplo, los guandules, que están 60, 70, 80 pesos, la lata de guandules, pero antes costaba 35 pesos. Pero yo me sorprendí porque, en términos personales, fui a un colmado en el interior del país y me pidieron 120 pesos Wow. por la lata de guandules. Entonces yo tuve que hablar con el comerciante, pero mira, ¿por qué tú vendes estos guandules a 120 pesos? Porque si te salen a 60, 80 pesos, un 20%, hasta de 80 da 96, nunca da 120. Entonces tenemos que concientizar a todos los micro comerciantes del país, darle charlas por todos los pueblos, y nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, Dios mediante lo vamos a hacer, porque ahí es que compran las personas que tienen menor poder adquisitivo, y entonces viene el griterío en automático cuando por una lata de guandules que cuesta 60, 70 pesos, la tienen que comprar por 120 pesos. ¿Cómo no? Le preguntaba ese el porcentaje porque he visto gente como don Fausto Figuereo, que me imagino usted lo conoce, ¿verdad que sí? No, hermano mío. Sí, y otros dirigentes, también Gilberto Luna, lo vi hablando, y entonces dan un número entre un 20 y un 30% de lo que la gente come de la canasta familiar, y eso no es muy alto, esa inflación. Bueno, ellos están hablando de un 20 y un 30%, lo que pasa es que a la gente hay que decirle que subió un 20, que subió un 30, porque yo estoy dando números reales. El arroz, bueno, se ha mantenido en promedio a 25 pesos la libra, entonces no ha subido. Inclusive el ajo que antes se vendía a 300 pesos, nosotros ahora en muchos supermercados afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes, comenzamos la semana pasada con el precio del ajo a 100 pesos la libra. Así que el ajo está entre 100 y 120 pesos. Quienes vendan el ajo más de 120 pesos, prácticamente ya están especulando con el precio del ajo. Okay. Entonces, estos son números reales. Ahora, no podemos decir que el aceite subió un 20% cuando subió un 100%. Entonces, hay productos específicos
que se han incrementado entre un 80 y un 100% en los productos industrializados, pero en los productos del campo no. Entonces, Ok, pero en promedio la comida podría estar en un 10% de inflación, algo así, lo que la gente come diario, cerca de lo que reporta el Banco Central. bueno, el Banco Central reporta 8.5. 8.5%, pero cuando usted saca lo que consumen los más pobres dentro de la canasta, oiga, no van a sentir una inflación de 8.5%, eso no es verdad. Para los más pobres estamos hablando de un 15% en promedio, no el 8.5%, pero estamos hablando de un 15% en promedio de lo que ellos utilizan. Claro, y la clase media y media alta, ahí debía ser un poco más No, alto. adiós, un 25 y un 30%. Y la media alta fácilmente tiene un 60, un 70%. ¿Cómo? Claro que sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, los desinfectantes, los productos de limpieza, primero subieron un 30, después subieron un 15. En diciembre todavía subieron un 15% más. Entonces, cuando usted comienza a sumar 30, 20, 15, ya estamos hablando de ¿cuánto? De un 50%. Entonces, usted, por ejemplo, no usa jabón de cuava, usted usa un jabón de olor, pero ¿cuánto costaba un jabón? Un paquete de 2 jabones costaba 80 pesos y ahora vale 150 pesos. Entonces, ahí se le incrementó casi un 100% a la gente que usan los jabones más finos. Sí, aunque el jabón de cuava lo tenemos que usar constantemente ahora Sí. por la pandemia. Sí. Bueno, pues les pido el permiso a don Iván García, el ingeniero García es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con mucho más informaciones aquí en su programa de Agenda. Pausamos. Continuamos con esta entrevista con el ingeniero Iván García, el expresidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Bueno, las medidas a propósito del tema de inflación que se está tomando, sobre todo por las autoridades monetarias, el Banco Central, en el incremento de 200 puntos a su tasa de política monetaria, y bueno, pues esto evidentemente que se traspasará al sistema financiero formal y bueno, todo lo que implica. Pero las autoridades del Banco Central dicen que todos los países están utilizando ese instrumento, que así como fueron expansivos en poner mucho dinero en circulación cuando la pandemia, ahora pues se están recogiendo y que creen que eso puede ser la parte que se revierta como manera efectiva de frenar la inflación. Me gustaría conocer su opinión en torno a eso y si tendrá alguna repercusión con posibles incrementos de los tipos de interés en los bancos comerciales. Amigo, la principal función del Banco Central es controlar la inflación. Así es. Aquí la gente cree que controlan los bancos, por eso está el superintendente de bancos. El Banco Central... No, y el tema de, perdón, de la macroeconomía y del Sí. crecimiento, eso es el gobierno, eso El es Ministerio de Planificación, Economía y sí. Desarrollo. Así es, así es. Y el tema de las estadísticas, está la Oficina Nacional de Estadísticas. Debería ser así para medir. Debería Claro, ser así. ¿por qué? Porque el mismo banco, que su función es controlar la inflación, no debería ser juez y parte y llevar ellos también las estadísticas de los precios en República Dominicana y de la misma economía, sino que lo tiene que manejar por lógica la Oficina Nacional de Estadísticas, y a nivel de la macroeconomía, como usted bien señaló, es el Ministerio de Planificación y Economía de la República Dominicana. Pero el Banco Central ha incrementado 2 veces su tasa de política monetaria, que obviamente debería repercutir en el incremento de la tasa de los préstamos que nosotros los empresarios tomamos prestado en la banca. Obviamente tuvimos el año pasado tasas al 6%, 7%,
8%, incluso nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, junto con el Banco de Reservas, implementamos un programa de préstamos a los miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes a un 8% y con 6 meses de gracia que normalmente la banca tradicional no lo otorga. Eso produjo una guerra de tasas que gracias a Dios nos beneficiamos todos con tasas hasta el 6%. Ahora, es bueno que los consumidores sepan y nosotros los empresarios comerciales que si usted firmó un préstamo en el banco con una tasa fija por 2, por 3, por 4 años o hasta 5 años que se llegaron a firmar préstamos con tasa fija, los bancos no pueden variar esa tasa. Por eso siempre le decimos a nuestros afiliados que chequen la eléctrica chiquita de los bancos, porque no pueden incrementar la tasa que ya ha sido negociada cuando es una tasa fija, que incluso en las ferias de vehículos ponen tasa fija por un año. En un año usted no le pueden subir el préstamo que usted está pagando por su camión o por su vehículo. Aunque el Banco Central lo que quiere es reducir la masa monetaria, que haya menos pesos en manos de los consumidores para que la gente no tenga tanto dinero para comprar. Obviamente, eso lo que hace es que disminuye las ventas del sector comercio por la restricción de la masa monetaria y también porque ya la gente entonces no quiere coger dinero prestado porque va a tener unas tasas más elevadas. Pero de acuerdo a su política, que es la reducción de la inflación, que es la reducción de la inflación en este caso es forzada a través de que la gente no tenga muchos pesos para poder comprar. Ayúdenme a entender esto, porque si es por el tema de la inflación, eso como política monetaria se ha utilizado esos instrumentos. Y cuando hay una inflación altamente importada, ¿qué efecto puede tener el incremento de la tasa de interés o no en, por ejemplo, el costo de fletes, en el incremento de materias primas importadas? ¿Qué efecto pueden tener? Porque como quiera se vienen a transferir al bien final, al producto final que consumimos. O sea, como yo me he puesto a pensar y a ver y a revisar lo que estudié y por ahí como que no logro conectar. Ayúdeme usted que está todos los días en esto. Bueno, precisamente esa era la segunda parte de la respuesta, que un tema es la inflación local, pero un tema es la inflación importada, que usted como economista bien lo expresa. Oiga, si el petróleo está a $90, ¿de qué forma podemos nosotros aquí como país reducirle el precio del barril de 90 a 40? O de 90 a 56, 58, como está en el presupuesto. Es imposible porque depende de la fluctuación de los mercados internacionales. Entonces, esa inflación importada que se refleja primero en el precio del petróleo, que permea toda la economía. Segundo, en el incremento de los precios de las materias primas con las cuales se producen los alimentos en República Dominicana. Y tercero, que tenemos el alza de los fletes en el mercado mundial, que nosotros pensábamos que en el primer trimestre de este 2022 se iba a producir una reducción significativa y no ha sido así. Todavía hay partes, por ejemplo, los fletes desde España, que subieron a $11,700 de 3,000 y pusieron un cargo en diciembre, noviembre, diciembre de 2,700 por temporada alta. Se pensaba que esos 2,700 lo iban a eliminar. Le han quitado $200 y $500. Es decir, que la velocidad que nosotros esperábamos en la reducción del precio de los fletes no ha ocurrido. Entonces, esta inflación producida específicamente por factores internacionales, el Banco Central no puede controlarla. Entonces, hay que chequear cómo se van a manejar esa inflación. Nosotros, en este mismo programa, hicimos la propuesta y muchos nos llamaron del mismo gobierno cuando hablamos
que nos cobraran el precio del flete a los niveles de la prepandemia. de la prepandemia. Entonces, ¿por qué? Porque de esta forma se puede reducir, se puede abaratar el precio de todos los artículos importados entre un 15 y un 20%. Y siempre lo explicamos con números sencillos, que si la mercancía cuesta $20,000 y el flete vale 18,000, con el seguro son $40,000, entonces cuando usted va a pagar los impuestos aquí, es en base a la sumatoria de costo, seguro y flete. Entonces, si usted paga un 20% de arancel, un 20% de 40,000 son $8,000, pero paga el 18% del ITEVI más otro gasto, otro 20 más. Ya estamos hablando de $16,000. Ahora, si esos $20,000 solamente se le suman 3,000 y póngale más 2,000 más de gasto, 25,000, estamos hablando de $10,000, porque un 40%. Así es. Entonces es una reducción demasiado importante que el consumidor, si nosotros le rebajamos esos miles de dólares a cada contenedor, por la misma competencia de precios que tenemos nosotros, los importadores, el consumidor se va a beneficiar enormemente. Eso plantearon la gente, bueno, el presidente Jacob que estuvo aquí, de hecho, lo planteó, que usted fue el primero que hizo ese planteamiento el pasado año, y puso como ejemplo que hay veces que una mercancía sale, el costo de la mercancía en muchas ocasiones sale más barato que el flete, que el costo del flete. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser? Dice, sí, hay una cosa que son bastante voluminosas y que ocupan todo, que ocupan gran parte de eso, y entonces se paga menos por eso que por lo que se paga en aduana. A mí me resultó eso insólito, ¿verdad? Pero me dice que sí, que eso se ha podido dar. Sí, no, es que se está dando. Por ejemplo, ellos no son importadores, pero nosotros, por ejemplo, que un contenedor de cerámica cuesta $10,000. Entonces, estamos pagando hasta $20,000 por el flete. Entonces, un contenedor de tubo plástico, por ejemplo, de PVC, también cuesta $10,000 y estamos pagando $20,000 por el flete. Así es muy Entonces, en Perú, aunque ellos tienen una situación política especial, pero en noviembre eliminaron para el pago de los impuestos el costo del flete para que la población se beneficie y la inflación no lo golpee tan fuerte. Eso sería una medida interesante que el presidente la volviera a ponderar, porque estoy seguro que se planteó en el equipo económico. Sí, se planteó. Pero que hay muchos científicos en este gobierno que se llegaron a creer y lo expresaron, que después los comerciantes no íbamos a quedar con ese dinero. ¿Y quién le ha dicho a estos científicos que en un mundo competitivo como el de hoy, si usted trae un producto y yo traigo otro producto similar, el precio lo va a fijar en la competencia entre nosotros dos? Claro. Y cualquier reducción que haya en el comercio, automáticamente se lo transmitimos al consumidor. Desde que uno fije un precio, el otro tiene que caerle atrás. Y si usted quiere vender más y puede, para tener más dinamismo, le va a aplicar un precio más barato y los otros van a entrar en esa competencia. Mire, pero hay un tema que no quiero dejar de pasar antes de que se termine la entrevista. Es que he visto también que por decisión de la Dirección General de Impuestos Internos, y veo que hasta en el tema de los cabildos, el Distrito Nacional, he visto que se están implementando, pues, o se pretenden implementar algunos impuestos, en este caso, la parte del servicio de internet, de lo que se trae aquí, pues Netflix, toda esa plataforma, y también pues la parte de algún y tributo a comerciantes por parte de el Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Cómo ve en este contexto esas disposiciones recaudatorias, tanto del gobierno como del el municipio, el cabildo? Cuando comenzaron a hablar de incrementar los arbitrios, los impuestos municipales, aquí en el Distrito Nacional, nosotros nos sorprendimos. ¿Por qué? Porque por más que sea, nosotros todavía estamos
en pandemia. Estamos en situaciones difíciles y el comercio, aunque hay sectores del comercio que se han beneficiado por el incremento de las ventas, en lo que es, por ejemplo, alimentos y medicinas, pero la situación, aunque se han recuperado los empleos, aunque la economía está marchando bien, pero el año pasado el comercio se desangró también para acogerse a la amnistía fiscal. Hay muchos préstamos que fueron tomados en la banca solamente para pagar impuestos. Entonces, ahora que este año es para el comercio recuperarse de esos pagos extra que realizamos. Y en medio de un proceso inflacionario, venir aquí a hablar de incrementar los impuestos sobre las rampas, sobre los letreros, señores, eso no es prudente. La semana pasada me llamaron que el Consejo de Regidores aprobó todos los arbitrios. Ahora, yo entiendo que debe de haber mesura, porque que lo aprobaran no significa que lo van a aplicar de inmediato. Entonces, no se puede estar forzando tanto, porque la situación no está para seguir drenando al comercio con tantas cargas contributivas. Eso hay que paralizarlo por un tiempo. Señores, pero si el honorable presidente de la República postergó revisar la reforma fiscal, si el presidente lo ha postergado, entonces ¿por qué hay otros sectores que quieren implementar impuestos? Si el propio presidente, que ha manejado muy bien la crisis sanitaria y la crisis económica que se generó con la pandemia, porque tenemos que decir esto, claro. Aquí se ha manejado con mucha prudencia la economía. Las dos luces del gobierno, el manejo de la pandemia y el manejo de la economía. De la economía. Oiga, aquí ya tenemos más empleos que lo que existían en enero del 2020. Ya tenemos más empleados, más empleos formales en la TCS, porque el presidente se ha empeñado en empleo, empleo y empleo. Entonces, si estamos creando empleo, si el sector mayor empleador que hay en la República Dominicana somos nosotros los empresarios comerciales, entonces, ¿y por qué este castigo con estos nuevos tributos de parte de la alcaldía del Distrito Nacional? Porque después todos los alcaldes se van a meter en la ola. En el caso de la plataforma de Netflix y todo eso y cosas, ¿cómo usted ve que hay una discusión en ese sentido? Mire, lo primero es que quien paga los impuestos al final de cuentas es el consumidor, pero las facturas se generan en Estados Unidos. Entonces, en la DGI están hablando, no, que ellos van a cobrar los impuestos a donde se genera la facturación. Entonces, ¿cómo van a cobrar esos impuestos? Porque ellos no tienen jurisdicción en Estados Unidos. Entonces, la única forma sería buscar una solución interna, que no sé cómo la van a buscar, para que cada quien que esté pagando sus 7, 8, 9, 10 dólares por el servicio de Netflix, que entonces tenga que pagar el 28%, porque está el 18% del ITEVIS, más el 10% del impuesto a las telecomunicaciones, más el 2% también. Entonces, un 30% de impuestos. Entonces, quien está pagando 10 dólares, entonces tendría que pagar 13 dólares. Usted dirá, pero eso es poco dinero. Poco dinero. Aquí ahora mismo el servicio de internet es el servicio más demandado, pero porque en la mayoría de las casas, eso hay que decirlo, tienen los servicios de Netflix. Claro. Entonces, eso es también inflacionario. También le mandamos una carta que el impuesto a los desechos sólidos, que es costosísimo a la mayoría de las empresas de la federación, eso nos va a costar entre 200 y 300 mil pesos más al año de impuestos. Y hablamos, señores, en estos tiempos, aunque reiteramos que el objetivo es bueno, tanto de las alcaldías como del gobierno, pero el momento no es el apropiado. En tiempo de inflación hay que controlar el tema de los impuestos. Finalmente, ustedes acogen como bueno y válido la decisión del gobierno de eliminar todas las restricciones con respecto al tema de la pandemia del COVID. Mire, es un tema muy controversial, pero nosotros los empresarios comerciales fuimos los primeros que
en abril del 2020, que nos tenían cerrados a hacha y machete, y comenzamos a decir, mire, tiene que aperturarse el comercio para que continúe la rueda de la economía. Entonces, oye, después de casi 2 años, ya la gente está, una parte está hastiada de tantas reglamentaciones y otro grupo ya se ha acostumbrado. Ahora, nosotros apoyamos la valentía del presidente de decir 0 limitaciones. Aquí, cuando el presidente tomó la decisión también de que se utilizara la tercera vacuna, hubieron críticas hasta de la Organización Mundial de la Salud, que dijeron que República Dominicana nos estábamos volviendo locos. ¿Y qué pasó? Que después la misma OMS recomendó una tercera dosis de la vacuna y el presidente salió bien y nosotros como país salimos bien. Entonces, ¿y por qué tenemos que pensar ya una gran parte o una parte de los dominicanos que eso va a ser un fracaso? Si el presidente ha sido exitoso con el manejo... Hay que darle el beneficio de la duda. No, de la duda no, porque yo entiendo que él lo está haciendo con números. Ya. Tenemos que apoyarlo porque ya hay países, por ejemplo como Francia, como España, que están hablando que en marzo van a dejar de forzar a la gente, de obligar a la gente a usar las mascarillas y andar con los carnets de vacuna. ¿Y por qué nosotros no podemos ser los primeros nueva vez, como lo fuimos con la tercera dosis? Entonces, por esto nosotros apoyamos la decisión del presidente y lo único que todo el mundo tiene que tener pendiente, que así como la salvación es personal, el cuidado de la salud. El cuidado de su salud también es personal. Si usted entiende que no se siente seguro andando sin mascarillas, bueno, pues sigue usando su mascarilla. Es una decisión personal. En Japón la gente tiene ya como 20 años normalmente usando mascarillas. Por el asunto de la contaminación. Contaminación ambiental, exactamente. Y no pasa nada. Entonces, pero nosotros de verdad apoyamos al honorable presidente de la República y confiamos en Papá Dios que esa certeza que él tuvo, esa visión que tuvo con la tercera dosis de la vacuna, también va a ser exitosa con el tema de quitar todas las limitaciones que había por el COVID. Amén. Que Dios lo oiga. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.